Hoy vamos a ver un tema que se llama, más bien, es una decisión que tenemos que hacer esta mañana, ¿verdad? Como seguidores de Cristo Jesús, ya estamos llegando a la parte práctica de esta carta. Y hoy vamos a tener que tomar una decisión. Hoy vamos a tener que hoy vamos a tener que tomar la decisión de andar en el Espíritu o seguir siendo un cristiano que le cante el gallo. Entonces yo creo que está un poco, hay que captar atención, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces que se preparen las gargantas porque yo quiero que algunos voluntarios nos digan cómo es que canta un gallo. Pues yo no sé, ¿el gallo canta o cacarea? ¿Cómo es la cosa? La gallina cacarea, ¿y el gallo qué? El gallo canta. Ah, bueno. Entonces por aquello, ¿verdad? Entonces, bueno, si es mujer puede cacarear, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, como ya sabemos, ¿verdad? Ahí nuestra carta de Gálatas es una carta que habla acerca del verdadero y falso evangelio. Y en esta última parte de la carta estamos viendo los capítulos 5 y 6 que nos hablan acerca de la práctica del evangelio. Vimos, bueno, en fin, el capítulo 5, todo el título tiene que ver con estar firmes en el evangelio. Y hoy vamos a ver este tema, ¿verdad? Hoy tenemos que tomar la decisión de andar en el Espíritu o seguir siendo un cristiano que le cante el gallo. Pablo envía esta carta a las iglesias de Galacia cuando se da cuenta de que los gálatas se habían alejado del verdadero evangelio para seguir un evangelio diferente, un evangelio que enseña a que yo para ser completamente salvo tengo que hacer obras, ¿verdad? Esos falsos maestros les estaban diciendo que tenían que convertirse en judíos. Si querían llegar a ser completamente salvos, tenían que circuncidarse. Pablo, por supuesto, una vez que él se da cuenta de esto, él escribe esta carta desde su propia mano y le manda esta carta. En primer lugar, vimos en los primeros dos capítulos, vimos la presentación de cómo fue que Pablo se convirtió, ¿verdad? Y vimos también parte de su propio testimonio. También les recuerda la importancia del verdadero evangelio con la parte de la doctrina. Esto lo vimos con los capítulos 3 y 4, ¿verdad? Cuando aprendimos esto de la alegoría, ¿verdad? De Sara y de Agar. Entonces, ya llegamos a capítulo 5 y nos damos cuenta de cómo podemos estar firmes en esta lucha espiritual. Si no te has dado cuenta, estamos en una lucha espiritual, estamos en una batalla espiritual. Es más, yo quiero que tomemos el tiempo para leer desde el versículo 1, Gálatas capítulo 1. Nuestro texto para hoy es los versículos 16 al 18, ¿verdad? Pero yo quiero que vayamos para leer esto juntos. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Señor Dios, llegamos ante tu presencia, Señor, esta mañana para rogarte, Señor, para rogarte que tú nos hables, Señor, en nuestros corazones. Señor, que nos digas, Señor, qué es lo que nosotros debemos de cambiar en esta mañana. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos para andar en el Espíritu y no satisfacer nuestros deseos carnales. Señor, yo sé que suena algo muy fácil de hacer, pero es difícil, Señor, es difícil morir a nosotros mismos, es difícil morir a nuestros deseos carnales, Padre, pero ayúdanos, Padre, esta mañana para que tú pongas ahí el dedo, Señor, donde tú sabes, Señor, que debemos de hacer un cambio, y que tú nos hables esta mañana, Señor, que salgamos de aquí edificados, Señor, confiados en que nosotros no podemos, pero tú sí puedes hacerlo. Así que estamos confiados en eso, Padre, y yo también te quiero pedir que si hay alguien aquí, Señor, alguna persona que si muriera hoy no sabe dónde iría su alma, Padre, que tú también hagas, Señor, que hoy pueda ser el día de su salvación, para que pueda salir de aquí gozoso, gozosa, para que haya una persona más en el cielo. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, hoy vamos a ver 3 puntos, ¿verdad? Que es un versículo por cada punto. En primer lugar, ¿verdad? Dice Pablo, versículo 16, nuevamente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sabemos que hay una lucha entre la carne y el Espíritu, ¿verdad? Si ya nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en el hecho de que Cristo murió por nosotros allá en la cruz, nosotros, dice la Biblia que a partir de ese momento, a partir de que uno cree lo que Cristo ha hecho por uno, dice la Biblia que a partir de ese momento Dios manda al Espíritu Santo a morar en tu vida, ¿verdad? Y es como un sello, ¿verdad? Que por cierto, no hay esto de segunda unción, esto que el otro, la Biblia no habla de esto. Por lo menos en nuestra doctrina, en las cartas de Pablo, no se ve esto. Pero es algo que simplemente tenemos que confiar. El Espíritu Santo ahí está, morando dentro de uno. Y a partir de ese momento, a partir de que nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad? Hay una lucha interna entre nuestra carne, ¿verdad? Esto que usted ve en el espejo todos los días, ¿verdad? Que es algo hermoso, hermosísimo, pero eso se llama carne, y a la carne le gusta pecar, y ahí tienes también al Espíritu Santo, al Espíritu con mayúscula, al Espíritu Santo de Dios, ahí lo tienes morando en tu vida. Y el Espíritu Santo y la carne, dice la Biblia, que siempre está en una lucha constante. No hay una tregua. Hermanos, cuando yo estaba preparando este mensaje, el versículo lo dice. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No hay un intermedio. O andas en el Espíritu o andas en la carne. Eso es todo. O es negro o blanco. No hay gris. Y entonces, Pablo escribe esto a los Gálatas, ¿verdad? De que tienen que andar en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos estaban satisfaciendo su carne. Ellos andaban andando en la carne porque estaban siguiendo estos falsos maestros, y el fin de ellos era para agradarles. Y no estaban conformándose a la imagen de Cristo Jesús.
como seguidores de Cristo, lo que Dios quiere, lo que Dios espera es que cada día vayamos siendo iguales a su Hijo Jesucristo. Y ese es el propósito. Ese es el propósito que tenemos en esta vida como cristianos. Entonces, nosotros estamos pareciéndonos más a Cristo o estamos andando en la carne. Eso es todo. Esas son las opciones. Y a veces tenemos la tendencia a pensar de que nosotros somos espirituales. ¿Por qué? Bueno, porque yo salgo con el grupo de evangelismo cada 15 días y yo me siento el ser más espiritual que hay sobre esta provincia de Guanacaste o cuando estamos discipulando a alguien, ¿verdad? O cuando inclusive cuando estamos predicando o cuando estamos diezmando. Por supuesto, el diezmo no es una obligación para la iglesia, ¿verdad? Es lo que Dios ponga en su corazón. Pero a veces Dios pone más de eso en su corazón. Entonces, debemos de también escuchar la voz de Dios en eso. Pero también nos sentimos espirituales cuando venimos a la iglesia cada vez de que hay culto. Que por supuesto esto no es una iglesia. O sea, es esto que usted ve, estas 3 paredes, ¿verdad? Y eso que hay allá no es una iglesia. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros como individuos. Pero lo que pasa es que podemos hacer esas cosas, ¿verdad? Venir a la iglesia, ofrendar, participar de esto, del otro, pero podemos estar haciendo esas cosas andando en la carne. Es decir, cuando yo salgo de aquí y ya empiezo mi semana, yo empiezo a andar en la carne y ahí donde tenemos este montón de situaciones que caemos en la tentación y todo esto. Pero por eso es que no debemos de basar nuestra espiritualidad con lo que hacemos. Nosotros no debemos de basar nuestra espiritualidad en las obras que hacemos. Las obras que hacemos es para querer agradar al Señor, ¿verdad? Pero no es para tratar de ganar algo más. Y esto ¿por qué es importante? Porque, hermanos, nuestro corazón nos engaña. Nuestro corazón nos engaña diciendo, no, viera que yo puedo hacer esto ahí por allá que nadie se da cuenta, ¿verdad? Es más, las cosas que haces en la carne, yo te garantizo que usted no quiere que nadie se dé cuenta de eso. Pues usted no quiere que nadie se dé cuenta de eso, de lo que haces en la carne. Por eso la importancia es de andar en el Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra andar? ¿Qué quiere decir palabra andar? Que dicha que existe la pregunta, ¿verdad? La palabra andar se refiere a caminar con alguien. Se refiere a caminar con alguien. Y Pablo lo pone aquí como un imperativo, ¿verdad? Es una orden. Dice andad en el Espíritu, no es una opción. Pero cada uno de nosotros, si somos cristianos, tenemos el deber de tomar una decisión. Y es más, y este es el mensaje principal de esta mañana, hermanos. Nosotros tenemos que tomar una decisión. O decides caminar con el Espíritu Santo, o sigues siendo ese cristiano a que le canta el gallo siempre. Por ejemplo, bueno, voy a leerles unos versículos por el tiempo, y creo que se los voy a leer y ustedes pueden revisarlo en su casa, por supuesto, pero dice Éxodo 18:20, dice, y enseña, ¿verdad? Por supuesto Dios hablándole a Moisés, dice, y enseña a ellos las ordenanzas y leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. El mandato de Dios para Moisés es mostrar las leyes de Dios, mostrar el camino por donde tienen que ir, y el pueblo de Israel tenía que tomar una decisión: si seguir ese camino o dejarlo. El trabajo de Moisés era mostrar el camino por donde deben de andar, y ellos tenían que tomar la decisión de hacerlo o no. Moisés no iba a caminar con ellos siempre, ¿verdad? Ya llegó al final de Deuteronomio, y ya Moisés, Dios le dice, papito, empaque sus cosas porque usted no va a pasar a la tierra prometida.
Y entonces ellos tenían que tomar una decisión, porque Moisés no iba a estar con ellos siempre. Moisés no iba a llevárselos a todos, a los hombres, ¿verdad? Para andar en ese camino. Dice, por ejemplo, un par de personajes, ¿verdad? Que siempre nos llaman la atención. Por ejemplo, cuando estás ahí empezando a leer la Biblia en Génesis, dice la Biblia que Enoc, ¿verdad? Hay un señor que se llamaba Enoc. Enoc, dice la Biblia que Enoc caminó con Dios, ¿verdad? Y dice que luego llegó a vivir 300 años y dice que desapareció porque Dios se lo llevó. Y este es un cuadro, por supuesto, es un cuadro de la iglesia. Dice también Noé, que Noé fue un varón justo y caminó con Dios. No solamente era justo, dice que caminó con Dios. Por supuesto, Dios lo usó para volver a poblar el mundo después del diluvio. Dice la carta a los Efesios que nosotros debemos de andar en amor. También dice que debemos de andar como hijos de luz. Hijos de luz es alumbrando por donde quiere que vayamos con el verdadero evangelio. También dice en primera Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Nuestro caminar, nuestra forma de ser, la forma en que yo hablo, debe reflejar algo de que está siguiendo al Señor. Si no es así, estamos andando en la carne. Estoy siendo un cristiano carnal. Hermanos, nosotros somos espirituales, estamos andando en el espíritu cuando únicamente no andamos en la carne. Ahora, ¿cómo es que se logra eso? Simplemente obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Pero muchas veces estamos ahí leyendo la Biblia y Dios ahí nos toca el corazón y, uy, mira, si esto que estoy haciendo dice la Biblia que no hay que hacerlo. Pero simplemente decides seguirlo haciendo. Y eso es andando en la carne, eso es andar en la carne. O hacemos las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer, o hacemos las cosas también para que nos vean. Y saben, por eso es muy fácil. Por eso es muy fácil decirle a alguien, sí, yo soy espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué eres espiritual? Bueno, porque yo asisto a la iglesia todos los domingos, yo ofrendo, yo esto que lo, yo sirvo en la clase de niños, yo hago esto, cuando se presenta la oportunidad yo sirvo y por eso yo soy muy espiritual. No, la espiritualidad no tiene nada que ver con eso. La espiritualidad tiene que ver cuando Dios te enseña un principio y uno dice, yo voy a obedecer. Esa es la espiritualidad. Por supuesto, como hijos de Dios, ¿verdad? Como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad para evangelizar, para discipular, para predicar la palabra de Dios, para enseñar a otros también. Pero la cuestión es que podemos hacer todo esto teniendo nuestra doble vida, teniendo ahí algo que usted sabe que el Señor dice, que ya os digo que tenemos que dejar de hacer. Por ejemplo, Pablo le menciona esto también a los Gálatas. Dice Gálatas 3:3. Dice, tan necios sois, ¿verdad? Ojalá pudiéramos escuchar ahí el tono de la voz de Pablo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Si hemos sido hechos hijos de Dios, si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, en el hecho de que Él murió y pagó nuestros pecados allá en la cruz, debemos de tomar una decisión de andar en el Espíritu y dejar de pensar en las cosas de la carne. Si Dios quiere, la próxima semana vamos a ver las cosas de la carne, que son, y dice el siguiente versículo de Gálatas 5:19, que son manifiestas.
Las obras de la carne son manifiestas. O sea, va a salir. Eso va a salir. Pero, si, hermanos, si somos cristianos, tiene que haber una decisión. Y que usted diga, yo a partir de este momento, aunque me cueste, yo voy a obedecer lo que dice el Señor. Y es como algo que veíamos el viernes, ¿verdad? El viernes de oración. Es un camino que Dios nos muestra por dónde ir, pero en ese camino, por supuesto, nos vamos a caer. Sí, nos vamos a caer. Vamos a volver a pecar. Pero tienes la obligación de levantarte para andar en ese camino nuevamente. Dice la Biblia en Proverbios 23:7, ¿verdad? La primera parte dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. ¿Verdad? Nuestra manera de ser es un reflejo de lo que hay en el corazón. Y uno dice, qué carnal soy. Proverbios 23:7. Esa es la primera parte del versículo. Ahora, dice también el libro de Juan, el libro del Evangelio según San Juan, dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, son dos cosas, son dos naturalezas. Dice también en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos es obedezcamos lo que nos dice el Espíritu Santo. Por supuesto, a través de la palabra de Dios. En otras palabras, si ya somos hijos de Dios, nacidos espiritualmente, debemos también andar en el Espíritu. No simplemente decir que soy cristiano porque asisto a una iglesia. Eso no es ser un cristiano. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una evidencia de ser cristiano, y es que la carne queda a un lado y empiezas a obedecer al Señor. Se supone que los que somos convertidos al verdadero evangelio debemos también de andar en el Espíritu. Dice también Romanos 8, del 6 al 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Para nosotros como creyentes, como creyentes, pensémoslo un momento. Tenemos un nuevo Padre espiritual, amén, que se llama Dios. Como hijos, ¿verdad? Porque yo fui hijo también. Como hijos, usted tiene un deseo, y es agradar a sus padres. Decirle, mira, hijo, vaya a hacer tal cosa, y usted va y lo hace. Y dice, papi, viene que ya hice tal cosa. Bueno, qué bien, te felicito. Sí, así es, ¿verdad? Entonces, como hijos, naturalmente, tenemos un deseo de agradar a nuestros padres. Y si andamos en la carne, dice la Biblia que si andamos en la carne, si andamos satisfaciendo nuestros deseos carnales todo el tiempo, estamos en pecado. Y dice también Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, y hasta por eso se necesita la fe. Se necesita la fe, pero es que viera hermano, lo que a mí me cuesta dejar esto, hágalo por fe. Y usted dice, Señor, yo no puedo dejar de hacer esto, pero usted sí, usted me puede ayudar. Y cuando ya usted lo hace por fe, el Señor le ayuda. Si ya somos hijos de Dios, vamos a
ahora, el segundo punto, y en realidad los 3 versículos tienen que ver con este tema, de andar en el Espíritu. Dice también el versículo 17, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, ¿verdad? Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si somos hijos de Dios, vamos a querer agradar a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él nos amó tanto. Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a sacrificar hasta su hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo tenemos vida eterna, perdón de pecados. ¿De cuáles pecados? Todos los pecados, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos la oportunidad de aprender la palabra de Dios, tenemos una posible herencia allá en los cielos. Y si el Señor nos ha dejado aquí en este mundo, es con un propósito, para que andemos como Él anduvo, y de esa manera vamos también a agradar a nuestro Padre Celestial. Y en el momento en que menos esperamos, el Señor viene por nosotros. O si no, nosotros vamos allá primero. Lo que ocurre primero. Y esto fue lo que pasó en el caso de Enoc, ¿verdad? Por eso Enoc es un cuadro de la iglesia. Y entonces, pero hay algo que nos impide andar en el Espíritu. Hay algo que nos impide obedecer lo que dice la Biblia. Y es nuestra carne. Nuestra carne. Eso nos impide andar en el Espíritu. El Espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Saben? Lo natural para la carne es hacer lo que quiera. Lo natural para la carne va a ser hacer lo que quiera. Que nadie se meta conmigo. Yo soy así y a mí qué me importa lo que digan los demás. Eso es lo que piensa la carne. Y yo lo sé porque yo también tengo carne. Mucha carne. Y también lo que es lo natural para el Espíritu Santo que mora en tu vida. Lo natural para el Espíritu Santo es que dejes de pecar y que obedezcas lo que dice Dios. Nadie nos obliga a pecar, ¿verdad que no? Nadie nos obliga a pecar. Lo hacemos porque queremos hacerlo. Y ahí es donde está la carne. Dice, yo hago lo que a mí me da la gana. Si hacemos lo que queremos, esto quiere decir que va en contra de nuestra nueva naturaleza, que es en Cristo Jesús. Y si hacemos lo que queremos en nuestra carne, estamos en pecado. Hay algo, ¿verdad?, que le ocurrió a Pedro, ¿verdad? Y ese es parte del título del mensaje. Hay algo que le ocurrió a Pedro. Lucas, eso sí, vamos a buscarlo, es un poquito largo. Lucas 22. Y yo sé que ya conoces la historia. Yo sé que ya te conoces la historia, ¿verdad? Es una historia muy, muy conocida. Y recordemos antes, ¿verdad? Lo que Pedro le había dicho al Señor. Dice, no, Señor, si algo le pasa a usted, yo también, a que a mí me pase lo mismo. Yo estoy dispuesto, ¿verdad?, a ir no solo a la cárcel, sino hasta que me maten. Dice Lucas 22, del 33 al 34, dice. Es más, desde el 31, dice, Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ya sabemos lo que le dijo Pedro. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y dice el versículo 54.
versículo 54, dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no lo sé, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Cómo es que canta un gallo? ¿Alguien quiere decir? ¿Alguien quiere hacer? ¿Alguien quiere decir cómo es que canta un gallo? Que diga. ¿Ah? ¿Nadie? ¿Cómo es? ¿Serio? ¿Cómo es? ¿Serio? No, es que ocupa un hombre que diga, pues que la mujer cacarea, pero el gallo canta. ¿Cómo es? ¿Serio? ¿Cómo es? ¿Serio? Bueno, más o menos. Si fuera ese gallo, no me asustaría mucho, ¿verdad? Y luego dice, y entonces, ¿verdad? En el versículo 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, ya sabemos la historia, ya conocemos la historia. Y Pedro había dicho, Señor, yo no estoy dispuesto a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a que me maten por ti. Pero Pedro hizo lo que no quería. Pedro hizo lo que no quería hacer. Y no sé ustedes, pero yo a veces he pensado, uy, pero qué bárbaro Pedro, haber negado al Señor y 3 veces en la misma noche, ¿cómo es posible? Pero ¿cuántas veces, hermanos, cuántas veces hemos negado al Señor con nuestro andar? En lugar de andando en el Espíritu Santo, estamos satisfaciendo nuestros deseos carnales. Y ahí es cuando estamos negando al Señor. Yo te garantizo que no han sido 3 veces. Han sido 3,000 veces por lo menos. O cuando simplemente estás ahí, vas, no sé, en el bus, o estás en la calle, estás ahí en el parque, y hay alguien llega y dice, ay, mira qué bonito el sol, mira qué bonito la luna, no sé, depende de la hora, ¿verdad? Y dices, sí. Y ahí es cuando tienes la oportunidad para hablar de Dios, ¿verdad? Que quién hizo el sol, quién hizo la luna, o ni siquiera quieres repartir uno de estos. Dice, yo sé que no hay tiempo, ¿verdad? Muchas veces cuando vas así de carrera y eso, pero por eso es bueno siempre andar tratados. Tome, mira, aquí está resumido lo que Cristo ha hecho por ti. Si mueres hoy, ¿dónde iría tu alma? Ahí te lo dejo. Toma, léalo. Y a veces ni siquiera queremos hacer esto. Y ahí es cuando estamos negando al Señor. Y hermanos, no han sido 3 veces. No han sido 3 veces. Cuando Pedro negó al Señor, dice la Biblia que salió y lloró amargamente, porque hizo lo que no quiso hacer. Pedro andaba con el Señor personalmente por 3 años y medio, y lo último que quería hacer era negarlo. Lo último que Pedro quería hacer era negar al Señor. Inclusive Cristo le advirtió, dice, Pedro, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino a morir. Pero le niega. Y hermanos, a veces
no sé, yo no sé, cuando eras pequeño, ¿verdad? O si todavía es pequeño, no sé. Había en las fábulas, ¿verdad? Ahora yo ni sé cómo está eso, pero había en las fábulas un angelito a mano derecha, ¿verdad? Y un diablito a la izquierda, ¿verdad que sí? ¿Alguien se acuerda de eso? Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ese angelito es una conciencia. Es una conciencia que Dios te ha puesto a ti en el corazón, ¿verdad? Y por supuesto, si eres cristiano, usted sabe que cuando usted tiene que hacer algo y no lo hace, su conciencia le dice, es más, a veces yo creo que ni siquiera ocupamos un diablito ni un angelito. Lo que ocupamos es un gallo. Es un gallo que anda aquí, ahí con nosotros siempre, para que cuando el gallo cante, ¿verdad? Bueno, ese gallo tiene otros gallos. Oiga, ahí está. Ese gallo tiene otros gallos, ¿verdad? Pero, hermanos, ni siquiera ocupamos un diablito, un angelito, ocupamos un gallo que nos cante. Pero, ¿sabe? Si nos canta el gallo, quiere decir que el Señor nos está volviendo a ver. Ya sabía. Ya sabía que me ibas a negar otra vez. ¿Queremos eso como cristianos? Queremos que el gallo cante y que el Señor nos vea a ver. Estamos en problemas. Acabo de negar al Señor con mi andar, por estar satisfaciendo mi carne y no andar en el Espíritu. Hermanos, y esto pasa en nuestro andar con el Señor. Aunque estamos dispuestos a veces a morir con Él, estamos dispuestos a testificar, hacemos lo que no queremos hacer. Y es que le estamos negando. Pablo también nos recuerda algo en Romanos capítulo 7, si quieres ir ahí también. Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Antes doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, la próxima vez que nos demos cuenta de que estamos satisfaciendo nuestros deseos en la carne y no andando en el Espíritu, pensemos en la mirada que Cristo le hizo a Pedro. Cuando él estaba ahí, casi que atado, a punto de ser azotado y entregado por nosotros, Jesús vuelve a ver a Pedro. Te lo dije, Pedro. Y después Pedro salió y lloró amargamente. Cuando estamos satisfaciendo nuestros deseos carnales y nos damos cuenta de eso, nos debe causar tristeza y salir y llorar amargamente. ¿Saben que después de que Cristo resucitó, la vida de los apóstoles cambió totalmente? Totalmente. Y después vemos a Pedro que más bien él murió crucificado y más bien él pidió que lo crucificaran de cabeza. Porque él dijo, yo ni siquiera soy digno de ser crucificado igual que mi Señor.
Pero, ¿qué, hermanos? Si esa es la decisión que vamos a tomar hoy, o andamos en el Espíritu, o vamos a seguir satisfaciendo nuestros deseos carnales, o vamos a seguir siendo esos cristianos que simplemente le canta el gallo y cállate gallo, cállate. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Para ser guiados por el Espíritu Santo, en primer lugar, yo tengo que tener la certeza de que yo tengo al Espíritu Santo en mi vida. Y por eso es donde entra ahí el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es que todos nosotros éramos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta de eso, en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Que la paga del pecado es muerte. Y nosotros tenemos que pagar, con nuestra muerte tenemos que pagar el pecado que hemos cometido. Y Dios, dice la Biblia, que Dios va a mandar a todos los culpables a un lugar de castigo. Y se llama el infierno. El infierno. Para no ir al infierno, Dios sabía esto. Y entonces, para no ir al infierno, Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar y morir por tus pecados. Y si yo creo eso, yo tengo vida eterna. Y entonces ya yo soy sellado con el Espíritu Santo. Y entonces yo debo permitir ser guiado por el Espíritu Santo, no por mi carne. No por mi carne. Dice Primera de Pedro 1:22. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Si yo quiero andar con el Espíritu Santo, yo necesito meterme la verdad de Dios en mi vida para que el Espíritu Santo me pueda guiar. Para permitir ser guiados por el Espíritu Santo, debemos de obedecer a la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nos controle. Eso es el andar con el Espíritu Santo. Y luego dice, el último versículo, dice Romanos 13 del 13 al 14, dice, andemos de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando estamos andando honestamente, nosotros sabemos muy bien cuando estás, y por eso Pablo lo dice, usted tiene que andar honestamente. Usted tiene que andar honestamente, andemos de día honestamente. ¿Por qué? ¿Por qué honestamente? Porque tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y alguien dice, no, pero es que mira, eso del emborracharse, ¿verdad? Yo sé que la Biblia dice que es pecado emborracharse, pero si la verdad es que yo me tomo 20 cervezas y a mí no me hace efecto. Sí, mentiroso. Entonces, eso es andar honestos. No, yo de veras, que yo tengo que ser honesto conmigo y decir, si yo ando así, yo estoy pecando. Y no es solamente con el licor, es también con la lascivia, no en lujurias y lascivias. ¿Qué es lo que estás viendo en internet? ¿Qué es lo que estás viendo ahí cuando pasas el dedo así, verdad? Y algunos tienen aquí hasta músculo, ¿verdad? Hasta músculo en el dedo. ¿Qué es lo que estás viendo en el teléfono? ¿Será lujuria, lascivia, deseos carnales? Y por eso tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y decirle, Señor, no, ayúdeme hasta en eso. Hasta en eso de pasar el dedo ahí en el teléfono, de estar perdiendo el tiempo. Hermanos, ¿cuánto tiempo dedicaste? Y yo sé, nadie pregunta, nadie responda. Pero ¿cuánto tiempo dedicaste esta semana que pasó a la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo dedicaste a hacer esto? ¿Media hora al día?
1 hora. Hay gente que pasa todo el día en esto, satisfaciendo los ojos, satisfaciendo lo que ve. Es tu carne, es tu carne. No puedes decir que estás en el Espíritu. Y eso es solo un ejemplo entre muchos. Dice, no en contiendas, o sea, en pleitos. Hay gente que le gusta estar en pleito siempre. Y cuando no hay pleito, te enojas porque no hay pleito, porque quieres andar en pleito. En envidia, dice, en envidia. ¿Usted sabe qué es la envidia? La envidia es la codicia. La envidia es, pues, eso que tiene él o ella, yo me lo merezco. No él, ni ella, jamás. Vea cómo vive, no. Esa es la envidia. Y no hay envidia buena. Olvídese, no hay envidia buena. Sino el deber que tenemos que hacer nosotros es vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. La próxima vez que quieras pasar ahí todo el día haciendo esto y esto, piensa, ¿estoy satisfaciendo mi carne o me estoy vistiendo de Cristo haciendo esto? Y por eso es que tenemos que ser honestos. La próxima vez que el gallo cante, que nos demos cuenta que estemos satisfaciendo nuestra carne. Hemos estado hermanos, lo que pasa es que no hemos escuchado ningún gallo. Pero lo que pasa es que hemos estado satisfaciendo nuestra carne desde el día en que nos convertimos. ¿Y eso es agradar al Señor? Por supuesto que no. Hermanos, el Señor conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras debilidades. Él conocía de Pedro, que ya leía, no Pedro aquí, ¿verdad? Que está con nosotros. Bueno, también Él conoce de Pedro aquí también. El Señor sabía que Pedro le iba a negar. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe nuestra carne. Él la conoce. Pero también Él conoce el Espíritu Santo que está en tu vida. El Señor Jesucristo conoce el Espíritu Santo que está en tu vida y sabe que es mucho más grande que nuestros deseos carnales. Ya es hora, hermanos, ya es hora. Si eres un cristiano de meses, si eres un cristiano de un día, 2 días, si eres un cristiano de 30 años, de 40 años, ya es hora que nos demos cuenta de que hemos estado satisfaciendo nuestra carne por mucho tiempo. Y lo que menos usted quiere es ver al Señor Jesucristo que te esté viendo desde largo y diciendo, otra vez vas a seguir en esto. Eso no es lo que tú quieres como cristiano. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Oremos.